Si tu carro se descompone, ¿a dónde lo llevas? Al mecánico. Si tu casa se descompone o si tu casa se le rompe o se le echa a perder la plomería, ¿a quién le hablas? Al plomero. Si quieres cambiar el piso, ¿a quién le hablas? A Javier, ¿verdad? O a Omar, ¿verdad? Que saben hacer las cosas, son expertos. Si necesitas que te ajusten un traje, ¿con quién vas? Con un sastre, ¿verdad? Si no estás rindiendo como debes rendir en la escuela, contratas a un maestro, a un tutor que te quite lo burro, ¿verdad? Pero, ¿a dónde vas o a quién acudes cuando tu vida se está desmoronando? Cuando hay cosas que están sucediendo en tu vida que sientes que no hay forma de pararlas, ya que están sucediendo una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, que ya no ves lo duro, sino lo tupido, hijo. Dices, ya Señor, ya me está lloviendo sobre mojado, no sé qué onda, volteo para acá hay problemas, volteo para acá hay problemas, volteo para acá hay problemas, no sé qué hacer, me siento acorralado, mi vida se está desmoronando. ¿A quién acudes cuando no hay nada que puedes hacer cuando estás en una crisis? Todos hemos vivido y todos hemos pasado por tiempos de crisis en nuestras vidas, y son esos momentos donde tú te das cuenta que estás en una crisis porque no sabes qué hacer y no sabes y no te sientes sin poder, te sientes sin esperanza, te sientes frustrado, te sientes realmente desanimado. Hay tantas emociones y hay tantos problemas que no sabes qué hacer. Y una característica que tienen las crisis es que exponencializan, que no es una palabra en español, ya lo busqué en el diccionario de la Real Lengua Española, y es un término que viene del inglés, pero bueno, exponencializa que nuestros sentimientos, hace que tus sentimientos afloren y tus sentimientos se manifiesten de una manera exponencial. Estás irritable, estás enojado, si estabas triste, estás deprimido, te vas a los extremos. Una de las cosas que hacen las crisis es exponenciar nuestras emociones, nos afligen, nos llevan a sentir ansiedad, temor, estrés, nos llevan a sentir que no podemos, que no tenemos poder. En otras palabras, nos hacen sentir indefensos. Las emociones son reales. La Biblia nos habla de muchas personas las cuales tenían emociones. Lo increíble de esta serie de predicaciones que estamos hablando se llama Emociones Desatadas, Emotions Unleashed. Y lo que hemos estado hablando, lo que queremos hablar es cómo es que tú y yo podemos sentir correctamente con estas emociones que Dios nos ha dado. Cómo podemos sentir correctamente en medio de crisis, en medio de circunstancias, sin permitir que nuestras emociones demarquen, ¿verdad?, cómo nos vamos a comportar y cómo vamos a actuar en las circunstancias, sino que estas emociones sean guiadas por Dios para que podamos nosotros realmente sentir correctamente en medio de una crisis lo que Dios quiere que sintamos y no lo que nuestras circunstancias nos están llevando a sentir. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? Cuando estamos en crisis y no tenemos idea de lo que tenemos que hacer, tenemos ansiedad, tenemos problemas, tenemos depresión, sentimos que no podemos, te sientes deprimido, te sientes exhausto, dices ya no sé qué hacer, ya mejor me quito la vida, ya no hay salida. Hay muchas personas que se han quitado la vida porque no han encontrado una salida. Todo su mundo se desmorona de tal forma que dicen no hay forma de que esto sea cambiado, no hay forma de que mi vida sea corregida, y entonces la salida que ellos ven es que el suicidio. Hay personas que están pasando por esas situaciones, hay personas que
tratan de arreglar las situaciones a través de ¿qué? De herirse, de lastimarse, tal vez de pelearse, tal vez de alejarse. Hay gente que cuando tiene problemas lo que hace es aislarse, ¿verdad? Se va, dice no quiero hablar con nadie, no quiero saber de nadie, se aíslan. Hay diferentes formas. Las crisis tienen la capacidad de exponencializar tus emociones a un punto en el cual tus emociones empiezan a destruirte en lugar de construirte. Dios te dio emociones para que disfrutes de su creación, para que disfrutes de su plan, para que sientas y experimentes plenitud, no para que seas destruido por ellas. ¿Están conmigo? Esto es increíble. En esta serie vamos a hablar de estas cosas, pero una cosa que es bien importante, cuando vemos las historias en la Biblia, podemos ver personas que sintieron, que pensaron. Cuando tú y yo leemos la Biblia, y se los decía el domingo pasado, cuando tú y yo leemos la Biblia, tenemos que entender que lo que está escrito acá va más allá de oraciones e historias que Dios inspiró, sino que hay historias en donde podemos ver, podemos detenernos y mirar más profundamente qué es lo que estaban pensando las personas cuando lo estaban escribiendo, qué es lo que estaban sintiendo estas personas. Tal vez se sentían frustradas, tal vez tenían temor, tal vez se sentían angustiadas, no sabemos, pero aquí podemos ver en estas historias las emociones de las personas. Y lo más importante o lo más hermoso es que también podemos ver cómo Dios toma control de estos pensamientos y de estas emociones en estas personas para hacerles sentir correctamente y navegar correctamente sus circunstancias y sus crisis, ¿verdad? A través de su consejo y a través de su guianza. Dios no solamente te dio emociones y te dijo, ok, siente lo que tú quieras y hazte bolas con tus sentimientos. No, Dios nos dio emociones, pero también nos inspira, nos guía. ¿Para qué? Para que podamos disfrutar de estas emociones de una manera bíblica y correcta. ¿Están conmigo? Amén. Esto es increíble. Ahora, en medio de la crisis podemos ver cómo en las historias de la Biblia y aún en la vida, ¿verdad? Cuando estudiamos la Biblia podemos ver que cada vez que Dios interviene en la historia de los hombres, sucede cuando estos están pasando por crisis. Esto es increíble. Cuando tú y yo leemos la Biblia, podemos ver esta constante que Dios siempre interviene, regularmente interviene cuando las personas están pasando por tiempos de crisis. Durante situaciones que las personas no podían arreglar, vemos que Dios irrumpe. Y una de las cosas que hacen la crisis es exponenciar, como ya se los dije, sus emociones. Hoy vamos a hablar acerca del rey Josafat. Me estoy desviando un poquito del libro de los Salmos, porque cuando estaba estudiando esta palabra dije, wow, esto es increíble, y descubrí tantas cosas, tantos principios que tú y yo podemos aplicar. ¿Para qué? Para controlar esas emociones, para regular esas emociones a través de la doctrina de Dios, a través de la enseñanza de Dios, para que tú y yo podamos disfrutar correctamente a Dios y experimentar quién es Dios en nuestra vida. Así que vamos a ir al libro Segunda de Crónicas en el capítulo 20 y vamos a hablar acerca de este rey. Josafat es un rey en el reino del sur, cuando el reino de Israel se divide en norte y sur. Es el rey de Judá, ¿verdad? De Jerusalén, está en Judá y él está reinando en este lugar. Y vamos a encontrarlo en el versículo 1 del capítulo 20 de Segunda de Crónicas. Dice: después de esto, los moabitas y los amonitas y algunos de los meunuitas le declararon la guerra a Josafat, y alguien fue a informarle: del otro lado del mar Muerto y de Edom viene contra ti una gran multitud. Ahora están en Gesesón Tamar, es decir, en Engadí, y atemorizado Josafat decidió consultar al Señor. Josafat está enfrentando una crisis, así como tú y yo estamos enfrentando una crisis. ¿Cuántos de ustedes están enfrentando crisis o han enfrentado crisis? Levanten su mano, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Ahora, si tú no estás enfrentando una crisis ahorita, la vas a enfrentar, y no es porque sea ave de mal agüera, sino porque así es la vida. Amén. Así es la vida. De repente vamos a enfrentar crisis, y de repente vamos a pasarlas, y de repente vamos a quedarnos ahí. Bueno, Josafat está enfrentando una crisis, se siente abrumado.
La palabra nos dice que una gran multitud viene en contra de él. En contra de él. Y tú sabes que estás pasando por una crisis cuando sientes que la vida te abrume, ¿verdad? Que te sobrecoge, cuando sin importar a dónde volteas hay un problema, cuando pasa una y otra cosa, circunstancias negativas que te abruman y abruman tu vida. Josafat está en ese momento, dice, ¿qué voy a hacer? Vienen estas naciones en contra mía, no sé qué hacer. Y dice la palabra que él se atemoriza. Josafat está abrumado y nos dice la palabra que está atemorizado. Una crisis te produce ¿qué? Temor. Nos produce ¿qué? Inseguridad. Nos produce ¿qué? Traumas. Nos produce aún terror. Cuando tú y yo enfrentamos problemas, lo primero que viene a nuestra vida es ¿qué? Temor, inseguridad, traumas, terror. Te sientes inseguro, te sientes que no tienes poder de hacer varias cosas. Ahora, en la Biblia y en la vida diaria, los problemas y las crisis vienen de todos los sabores y todos los colores. ¿Verdad que sí? Hay crisis financieras, ¿verdad? Tienes miedo acerca de lo que va a pasar con el futuro. ¿Qué es lo que va a pasar si gana este presidente o si no gana este presidente? ¿Qué es lo que va a pasar con mis ahorros? ¿Qué es lo que va a pasar con el valor del dólar? ¿Se va a devaluar? ¿Se va a apreciar? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Voy a tener trabajo el año que viene? La siguiente semana voy a conseguir otro proyecto para hacerlo. No voy a tener proyectos. Estás en una crisis. Hay crisis financieras. ¿Por qué? Porque tienen que ver con el futuro y ese futuro trae inseguridad a tu vida. También hay crisis personales, problemas entre personas, las cuales abruman a las personas ya que no saben cómo arreglar el problema que hay entre ellos. Situaciones que cometiste, cosas que hiciste en tu pasado que en un momento dices, ¿qué pasó? ¿Qué hice? No hay forma de que lo arregle, no hay forma de que lo solucione, cometí un error, pero ahora no sé qué hacer. Hay crisis que son personales. Y por último, crisis vocacionales, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer en mi trabajo? ¿Qué voy a lograr? ¿Hacia dónde voy a ir? Ya me corrieron, ya me despidieron, o no estoy haciendo lo que quiero hacer. Hay diferentes tipos de crisis. Josafat se encuentra en una crisis, en una situación aterradora. Así es como sabes que estás en una crisis. Vamos a ver cómo sabes que estás en una crisis. Versículo 12 de 2 Crónicas 20. Dios nuestro, habla Josafat, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra de ellos? Nosotros no podemos. Di conmigo, nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. Las emociones constantemente, en el momento que estás enfrentando crisis, lo que hacen es que te paralizan. No sabes qué hacer. Llega un momento que te quedas así, no sé qué hacer. ¿Cómo reacciono? ¿Qué digo? ¿Qué hago? ¿Qué pasos tomo? No sabes qué hacer. Estás en shock. Estás en shock y no sabes qué hacer. Josafat estaba en shock. Él dice, Señor, ¿no vas a hacer justicia? Yo no puedo luchar contra todas estas multitudes. No sé qué hacer. No sabes qué hacer. No puedes hacer nada para arreglarlo. Así es como tú sabes que estás en una crisis, cuando no tienes el poder para arreglarlo, para corregirlo, y cuando no conoces a nadie más que te puede ayudar. Simplemente estás solo. Simplemente ya no hay más opciones. Pero en ese momento es donde tú tienes que aprender a controlar tus emociones. En esos momentos es donde tú tienes que permitir que Dios tome tus emociones, las desate de tus pasiones y entonces empieces a conducirte de una manera correcta. ¿Estás conmigo? Josafat es una crisis que está controlando sus emociones. La crisis que está enfrentando Josafat está controlando sus emociones. Ahora está atemorizado. En ese momento dice que él está atemorizado, siente y sabe que no puede hacer nada para arreglar este problema. Y aun cuando hubiera tenido el poder, no hubiera podido usarlo porque no sabía qué hacer. Él dice, no sé qué hacer. No podemos contra todas estas cosas. Yo no sé qué problema estés pasando ahora en tu vida que te hace sentir que no sabes qué hacer y que no puedes hacer nada. Simplemente no sé. ¿Qué voy a hacer?
pues bueno, pues ya lo dejo, lo ignoro. Pero ignorarlo no lo va a quitar, ignorarlo no lo va a solucionar. Hay mucha gente que lo que hace cuando tiene problemas en su matrimonio con sus hijos, ignoran la situación en lugar de atenderla y piensan que por ignorarla, entonces la situación se va a desvanecer por arte de magia. Y la realidad es que no, la situación sigue ahí. Pero el problema es que dejamos que en medio de la crisis nuestras emociones se hagan más grandes y entonces nos controlen. Y entonces determinen cómo actuar y cómo reaccionar en medio de las circunstancias. Y Josafat se encuentra en ese momento. Y Dios está ayudándole y está guiándole. ¿Para qué? Para controlar esas emociones. ¿Y qué es lo que Dios nos revela a través, vamos a ver en este tiempo, qué es lo que Dios nos revela a través de la vida de Josafat acerca de cómo Él quiere que reaccionemos para que nosotros podamos mantener nuestras emociones checadas y alineadas con su voluntad, para que entonces disfrutemos en medio de las pruebas, nos regocijemos en medio de las situaciones y tengamos paz. La Biblia nos dice que ciertamente la prueba de nuestra fe, ¿verdad? Las pruebas no son causa de gozo. Pero dice la palabra, cuando pasen por algunas pruebas, ténganlo por sumo gozo. ¿Por qué? Porque sepan que la prueba de vuestra fe genera paciencia, y la paciencia sea completada en ustedes para que sean varones cabales y que no perfectos y cabales y que no tengan necesidad de nada. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Josafat está pasando por estas situaciones. No puede hacer nada. No sabe qué hacer. En otras palabras, Josafat estaba atascado en una crisis y no sabía cómo salir de ella. Versículo 3. Atemorizado Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en todo Judá. Josafat, rey de Judá, llama a toda la nación de Judá. ¿Por qué? Porque toda la nación de Judá iba a ser afectada. Estos reinos, estas naciones vienen en contra de ellos. Entonces, ¿saben qué? Tenemos que voltearnos, tenemos que juntarnos y tenemos que buscar a Dios, ya que esta situación no solo me afecta a mí, te afecta a ti. Les afecta a ustedes. Ahora, hay algo que tenemos que entender que es vital para que tú y yo podamos no ser víctimas de nuestras emociones. Vean esto, necesitamos entender que como cristianos, en nuestra vida como cristianos, tenemos que entender que Dios permite que las crisis sucedan por un propósito. Vean esto, Dios permite que entremos en situaciones abrumadoras, que pasemos por situaciones que nos creen temor e inseguridad, situaciones que nos hacen sentir sin poder, situaciones donde nuestras mentes y aún las mentes de las personas más brillantes sobre la tierra no saben qué hacer para demostrarnos que solo Él es Dios. Dios permite las crisis para revelar quién es Él. Y eso es algo muy importante que tú y yo tenemos que entender. Dios permite que haya crisis en tu vida. ¿Para qué? Para que tú entiendas que solamente Él es Dios. Como cristianos tenemos que entender que si Él es Dios, Él es Dios. Me encanta Segunda de Crónicas porque cada vez que en la palabra se menciona Señor o Dios, se menciona con letras mayúsculas Señor, y esa palabra es la palabra hebrea Kyrios, que significa que Él es el Dios, el gobernador, el comandante. Cada vez que Josafat, cada vez que se habla en estos pasajes, capítulo 18, 19, 20, cada vez que es mencionado el nombre de Dios, se menciona como Dios el supremo comandante. Se menciona como el Dios rey, el Dios gobernador, el que tiene la última palabra. Y esto es muy importante porque lo primero que hace Josafat es dirigirse a Dios de la manera y reconociendo el carácter de Dios sobre su vida y sobre las circunstancias. Él dice, tú eres el Kyrios, tú eres el comandante y el que tiene la última palabra sobre las circunstancias. ¿Están conmigo? Josafat decidió consultar a Kyrios, al comandante, al gobernador supremo, y proclamó ayuno. Y en esa búsqueda de Dios,
Dios le revela que Él está permitiendo la crisis. ¿Para qué? Para revelar que Él es Dios y para que nosotros podamos descubrir y encontrarnos con Él. Hay cosas de Dios que solamente podemos descubrir y experimentar en Dios en medio de las crisis. Y esto depende de cómo enfrentes tu crisis. ¿Estás conmigo? Puedes huir de la crisis, puedes ser emocional con la crisis o puedes ser bíblico en medio de la crisis. Una de las cosas, hace tiempo, hace un mes, 2 meses, estábamos pasando por una situación y Dios me hablaba y Dios constantemente me hablaba, me decía, ¿cómo vas a manejar esta situación? ¿Cómo vas a manejar esta situación? Yo sentía que Dios ponía en mi corazón, te estoy probando, estoy observándote, quiero ver cómo vas a reaccionar en esta situación. ¿Vas a ser bíblico? ¿Vas a reaccionar bíblicamente o vas a reaccionar emocionalmente? ¿Cómo estás reaccionando? Y tuve la oportunidad de compartir esto con algunas personas y les decía, esto es lo que Dios está hablando en mi corazón. Dios quiere que yo reaccione bíblicamente, no que reaccione emocionalmente. Él quiere que me apegue, que sea obediente, que le crea y que debido a esa fe, debido a creerle a Él, mis acciones, mis obras sean de obediencia a lo que Él me dicta que haga. ¿Están conmigo? Dios empezó a hablar y dice, ¿sabes qué? ¿Cómo vas a reaccionar? Estoy viéndote, mijo, estoy viéndote, mijo. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Reacciona bíblicamente. Y Dios dice, yo quiero demostrarte quién soy yo. Yo quiero revelarme a ti como el Dios que gobierna sobre toda crisis. Yo quiero revelarme a ti como el Dios que es el Señor, el comandante supremo. Las crisis, entonces, ténganlo bien claro, cada vez que enfrentes una crisis, entiende algo: Dios no te odia, Dios te ama y tan te ama que te puso en medio de esa situación para revelarse a tu vida de una manera que nunca antes le habías conocido. Amén. Ahora, es fácil conocer a un Dios en teoría. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú me haces dormir cansado. Pero estás enfrentando un cáncer, estás enfrentando, tu familiar está en el hospital y te vas a acostar y ya no duermes tanto en paz. Y se te va el sueño. O pasan situaciones, o no tienes dinero y, ay, sí, tú eres mi proveedor, sí, pero pues la cuenta sigue en menos 250 porque te cargaron el T-Mobile. ¿Verdad? Ay, se me olvidó. Y ahí está. Y el T-Mobile, a mí no se me olvidó, a ellos no se los olvida, ¿verdad? Pero una cosa es conocer a Dios en teoría, pero durante una crisis necesitas encontrarte con el Dios vivo. Durante una crisis necesitas a ese Dios vivo que hace huir el temor, que tiene el poder y el conocimiento para librarte de cualquier crisis que puedes enfrentar en tu vida. Necesitas encontrarte con el Dios vivo, el Dios real, el Dios que puedes experimentar. Puedes tener teoría, pero tú necesitas encontrarte con el Dios vivo, y Dios usa las crisis ¿para qué? Para llevarte a descubrirle, a descubrir ese Dios vivo. Necesitas tener una experiencia con ese Dios vivo. ¿Para qué? Para tener una experiencia con ese Dios vivo necesitas experimentar una situación que provoque a buscar una experiencia con ese Dios vivo. Se los voy a volver a leer. Necesitas tener una experiencia con ese Dios vivo, pero para tener una experiencia con ese Dios vivo necesitas experimentar una situación que te provoque, que te impulse a buscar una experiencia con ese Dios vivo. Tú no buscas igual a Dios cuando oras generalmente. Ay, Señor, bendice mi comida, bendice mi casa. Gracias por el día, Señor. Gracias, qué padre. Bendice el mundo, ¿verdad? Y te vas a acostar. Pero cuando tienes problemas, Señor, te pido que bendigas esto, y te pido que hagas esto. Y es específico, ¿verdad? ¿Verdad que sí? No, Señor, te pido, son 5 clavos los que necesito. 5 clavos, Señor, por favor. 5, no 4.5, no 5. ¿Verdad que sí? Eres específico porque estás en medio de una crisis. Es por esto que Josafat decide consultar a Dios. Él está en medio de una crisis, está atemorizado, no sabe qué hacer. Decide consultar al gobernante, al comandante, al Quirios, y llama a toda la nación para ayunar, para buscar a Dios. Pero hay una razón por la cual él hace esto. Vean esto, esto es muy importante. ¿Qué vemos con Josafat? Lo primero que vemos es que Josafat va
hablar del carácter de Dios. Es lo primero, y ahorita quiero que pongamos atención. Y lo segundo, ¿verdad? Vemos que Josafat voltea y clama a Dios, pero él lo hace por una razón muy importante. Por una razón muy importante. En el versículo 6, en el capítulo 6 de Segunda de Crónicas, mucho antes, cuando Salomón dedica el templo por primera vez, estamos en el 20, ya pasaron muchos años. Salomón, vean esto que pasa con Salomón, le estoy dando contexto. ¿Por qué Josafat está actuando de la manera que está actuando? ¿Por qué? Por lo que pasó en el capítulo 6, versículo 34 y 35. Cuando saques a tu pueblo, cuando consagran el templo, Salomón ora. ¿Ok? Y cuando él ora esta situación. Dice, cuando saques a tu pueblo para combatir a sus enemigos. ¿Qué problema está teniendo Josafat? Que vienen multitud de personas en contra de él. Y entonces Josafat se acuerda de lo que Salomón oró cuando se dedicó ese templo que era la casa de Dios en ese momento. Él dice, cuando saques a tu pueblo para combatir a tus enemigos, sea donde sea, si el pueblo ora a ti y se dirige la mirada hacia esa ciudad que has escogido, hacia el templo que he construido en tu honor, oye tú desde el cielo su oración y su súplica, ¿y qué? Y defiende su causa. Entonces, ¿qué hace Josafat? Josafat dice, yo me acuerdo de lo que oró Salomón. Señor, te voy a recordar lo que oró Salomón cuando dedicó este templo. La razón por la cual Josafat decide consultar al Señor es porque porque recordó la oración y la promesa que se había hecho cuando Salomón había dedicado el templo. Ahora recordemos, hay una gran multitud en contra de Josafat y él se vuelve a Dios en medio, ¿verdad?, con la nación entera y dice, Señor, necesitamos que intervengas a nuestro favor y que hables sobre mi situación. Amén. Imagínate a Dios hablando sobre tu situación, que te diga, sé libre. Eres libre, porque cuando Dios habla las cosas suceden. Él dijo, hágase la luz y la luz fue hecha, ¿verdad? Cuando Dios habla las cosas suceden. Imagínate que Dios de repente se levante y diga, yo intervengo sobre ti, Alexandra, y rájale, hable una palabra y suceda. Esto es muy diferente a la gente que hoy predica y dice, no, tú dilo y va a pasar porque tú lo vas a declarar. No, eso es Dios, ese es el poder de Dios, no es tu poder. Nosotros no tenemos poder, nosotros tenemos la gracia de Dios en Él, el poder de Dios en nosotros, ¿verdad? Pero nosotros no podemos crear cosas, Dios lo hace. Entonces, Dios hablando sobre tus circunstancias, sobre tus problemas, ¿verdad? Que hable sobre nuestra situación. Ahora, Josafat buscó a Dios. La realidad es que nada nos va a hacer buscar a Dios como una crisis. Somos bien cabezones. ¿Se acuerdan de la oveja mensa del domingo pasado? Así somos. Así somos. De hecho, el domingo pasado algunas de ustedes se acercaron y me dijeron, adiós, soy su oveja mensa. Me dio mucha risa. ¿Sí me explico? Pero quiero que veamos algo que es súper importante. Josafat oró en base a la palabra de Dios. ¿Qué tanto conoces de la palabra de Dios que te ayude a orar, a interceder por tu situación y tu crisis? Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios. Ahora, vamos a un resumen rapidísimo. En este momento, vamos a ver qué está pasando. En este momento, vemos que Josafat oró. Primero, porque quiero que resumamos esto. Primero, ¿por qué oró? Ya sabemos porque tenía un problema. ¿Cuál era el problema de Josafat? Estaba abrumado debido a sus circunstancias. ¿Cuántos de aquí están abrumados en alguna circunstancia de su vida? Levanten su mano. ¿Qué hizo Josafat? Oró. ¿Los que no levantaron la mano no están abrumados por su vida? Pues deberían, porque yo los conozco y no levantan la mano. ¿Verdad? Estaban abrumados, ¿verdad? Primero, ya sabemos cuál es el problema de Josafat. Estaba abrumado por las circunstancias. Pero antes de que vayamos a ver cómo ora Josafat en esta situación, lo cual nos revela cómo tú y yo podemos controlar nuestras emociones y disfrutar de la voluntad de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Para que Dios calme nuestra crisis. Ahora, estoy hablando de la crisis, ¿por qué? Porque las crisis son las que desatan nuestras emociones. ¿Están de acuerdo?
Entonces, si la crisis desata las emociones, el problema no es mi emoción, el problema es la crisis. Y para que yo pueda calmar mis emociones y ubicarlas y restringirlas, ¿verdad? Y limitarlas a lo que mis emociones tienen que hacer y sentir dentro de la voluntad de Dios, tengo que ¿qué? Tengo que ver cómo solucionar mi crisis. ¿Están de acuerdo? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Den señal de vida? ¿Me estoy explicando? Yo sé que voy rápido porque es mucho y no me quiero ir de aquí a las 3. No es cierto. ¿Ok? Vean esto. Antes de que vayamos a la oración, quiero que veamos el versículo 1 y 3 del capítulo 19, porque quiero que veamos el contexto de por qué ora de esta forma Josafat. Ya lo vimos primero en el capítulo 6, que Salomón dedica el templo y dice, bueno, cuando ellos vengan, cuando ellos oren en este templo, tú los vas a liberar de sus broncas, ¿no? Ahora, cuando Josafat, versículo 1 del capítulo 19 de Segunda de Crónicas, cuando Josafat, rey de Judá, regresó sin ningún contratiempo a su palacio en Jerusalén, el vidente Jehú, hijo de Hananí, fue a visitarlo y le dijo, ¿cómo te atreviste a ayudar a los malvados, haciendo alianza con los enemigos del Señor? Vean cómo el profeta está regañando al rey. ¿Cómo te atreviste? Por haber hecho esto, la ira del Señor ha caído sobre ti. Pero hay cosas buenas a tu favor, pues has quitado del país las imágenes del dios, de la diosa Acera, y has buscado a Dios de todo tu corazón. Vean esto, ¿por qué le estoy diciendo esto? Pongan atención. Quiero que veamos algo. Josafat es un hombre imperfecto. Dios responde su oración, la oración que después hace Josafat, la responde no porque Josafat fuera perfecto, pero Josafat estaba haciendo algo que le posicionó en el lugar en donde Dios pudo contestar su oración. ¿Vamos bien? Hay muchas cosas que tú y yo oramos que no son respondidas, no porque Dios no nos oiga, sino porque no estamos posicionados en el lugar correcto para que Dios responda. ¿Están conmigo? Vamos a ver lo que hace aquí Josafat. Esto es muy importante, pongan mucha atención. Por eso lo estoy mencionando. ¿Ok? Jehú le dice, hay algo bueno en ti, pero la regaste. Ahora, ¿por qué la regó? Lo podemos ver en el capítulo 18, cómo es que la riega, ¿verdad? Vemos en el capítulo 18 donde Josafat se hizo aliado, hizo alianza con los malvados para llevar a cabo la voluntad de Dios. Él va y dice, el rey de Israel que estaba en el norte, le dice, oye, vamos a unirnos para pelear contra estos. Y Josafat dijo, sí, yo voy contigo. Y el rey dice, oye, pero llámale a los profetas o llámale a los profetas para que nos digan si vamos a ganar. Entonces el rey de Israel llama a unos videntes y los videntes le dicen, sí, tú sale porque Dios te va a dar te va a dar la victoria. Y Josafat dice, oye, no, espérate, pero no hay algún profeta de Dios que nos pueda decir si Dios quiere que salgamos a la guerra. Y dice, sí, hay uno, pero me cae regordo porque siempre me dice puras cosas malas. Se parece a José Luis, el pastor de Doxology. Siempre me apedrea, siempre salgo apaleado, ya ni ganas me dan de ir. ¿Verdad? No, ese cuate no me cae bien. ¿Verdad? Dice, no, pues tú llámale. Y Josafat le dice, no digas eso, cálmate. No, llámale. Y pues sí, pues ¿qué le dice el profeta? ¿No? Y se enoja el rey de Israel y que lo iban a meter a la cárcel. Y lean, está bien chido. Pero Josafat, en lugar de decir, ¿sabes qué? En él no voy a pelear contigo, no voy a la guerra, va a la guerra con él. Y dice que en la guerra, Josafat se vistió con sus ropas reales y el rey de Israel se pone unas ropas que no eran reales. Entonces el pueblo contrario dijeron, ¿saben qué? No vamos a matar a la gente, vamos a matar al rey. Entonces ustedes ven al que se parezca rey, échense ese. Y el otro rey, pues bien vivo, dijo, no, yo me voy así como que de incógnito, ¿verdad? Y dice la palabra que cuando vieron a Josafat, que se lo empiezan a agandallar, ¿no? Y Dios dice que no, que Dios dijo, no, espérense, no, y lo libra. Dios en su gracia, a pesar de que hizo alianza con los malvados, Dios le libra. Y el otro rey, el rey de Israel, por andar de tranza, dice que avientan una flecha al aire y que ¿a quién cree que le cae? Pues al gandalla, ¿verdad? Entonces el que obra mal,
No les voy a decir como dice mi papá. Pero el que obra mal, pues le va mal. ¿Va? Ahora, eso es lo que pasó. Y cuando regresa Josafat, por eso dice, cuando Josafat, rey de Judá, regresó sin ningún contratiempo, que viene el vidente y le dijo, ¿qué te pasa, oveja mensa? ¿Por qué hiciste alianza con los malvados? La ira de Dios ha caído sobre ti, pero bueno, la jeteaste, pero no estás tan mal. Eres buen chavo. Se te fueron las cabras, se te brincó la cadena de la bicicleta. Eres buena onda, o sea, si has hecho cosas buenas, ya quitaste las imágenes de acera, de acerá y bueno, pues ya estás buscando a Dios, o sea, sí la jeteaste, le echas ganas. ¿Cuántos hay así aquí? Ay, ahora nadie, ¿no? Híjole, ¿qué? Gracias. Levante su mano bien alto. No levántale la mano a tu esposo, dile, tú viejo, tú, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos la riegan? Todos la regamos, ¿verdad? ¿Ernesto? Yo no, tú también. ¿Dónde está Ernesto? Está ahí cuidando. ¿Verdad que sí? Pero vean, esto es increíble, vean esto, es increíble. Esto es súper importante. Pongan mucha atención. Ahora, le dice, en otras palabras, Dios le dijo a Josafat, aunque te uniste con los malvados, eres un buen hombre, porque has dispuesto tu corazón para buscarme y te has deshecho de las imágenes de Aserá. Ahora, ¿por qué quería que viéramos esto? Esto es clave para tu vida. ¿Por qué? Para que entendamos que Dios siempre está consciente de nuestras imperfecciones, pero también ve nuestras decisiones y nuestras intenciones. Así que, en medio de nuestra crisis, Dios puede ver nuestras decisiones para deshacernos de nuestros ídolos y nuestra disposición de acercarnos a Él, de buscarle. Y es por esto que aún en medio de nuestra imperfección, Él por su gracia no permite que el castigo total por nuestros errores vengan sobre nuestra vida. ¿Quedó claro? ¿Qué significa esto? El vidente le dijo, la ira de Dios ha venido sobre de ti. Pero ¿qué pasó en la batalla? La ira de Dios estaba sobre Josafat en el momento en que estaba peleando con el rey de Israel. Claro, Dios le libró de que fuera despedazado por los ejércitos enemigos. Sí, ¿por qué? Porque Dios vio la disposición de su corazón. Yo sé que muchos de nosotros, cuando pasamos por crisis, cuando tenemos situaciones en nuestra vida, pecados en nuestra vida, ¿verdad? Buscamos. Hay algo en tu corazón que dice, yo quiero agradar a Dios, yo quiero servir a Dios. Y empiezas a remover ídolos de tu vida. Y a lo que me refiero de ídolos de tu vida, puede ser falta de perdón, puede ser amargura, puede ser murmuración, pueden ser tantas cosas en tu vida que te están controlando, que dices, Señor, yo te entrego este ídolo mío, que muchas veces puede ser tu hijo, puede ser tu hija, puede ser tu matrimonio, puede ser tu trabajo, puede ser tu posición, tus estudios, y dice, Señor, yo te entrego todo lo que soy, te entrego mis ídolos, Señor, yo deseo agradarte, deseo buscarte, soy imperfecto, cometo errores, Señor, pero mi corazón está en buscarte. Pablo decía, queriendo hacer lo bueno, hago lo malo, ¿verdad? Pero Dios veía el corazón. David dice que él tenía un corazón conforme a Dios, pero David se acostó con la mujer que estaba bañándose allá afuera, ¿sabe? Y dijo, ay, nanita, ¿quién es esa muchachona? ¿Verdad? Dice que en el tiempo en que los reyes salían a la guerra, David no fue a la guerra y se quedó y vio a Betsabé y dijo, vénganos tu reino, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Pues le cayó el chagüistle, hijo, ¿no? O sea, ¿sí me explico? Pero su corazón estaba buscando a Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Que Josafat
se posicionó en el lugar correcto porque en su corazón había el deseo y sus acciones reflejaban el deseo de hacer la voluntad de Dios. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Para que tú y yo seamos libres de esas crisis que hacen explotar nuestras emociones de una manera descontrolada, tenemos que empezar a trabajar y hacer obras de justicia. No para nuestra salvación, sino para nuestra liberación. ¿Están conmigo? ¿Sí me estoy explicando? Es como si tú le dices, Señor, ayúdame a pescar un pescado y estás en el desierto. ¿Dios puede abrir un mar ahí? Claro, Dios puede hacer, sí. Pero es más lógico que tú trabajes con Dios, porque eso es la santificación, trabajar con el Espíritu Santo para hacer morir las obras de tu carne, ¿verdad? Es mejor que digas, ok, ya estoy en el lago, Señor, ayúdame a pescar. Estoy buscando trabajo con mis currículums y estoy allá afuera buscando trabajo, no desde mi casa rascándome el ombligo y oliéndome el dedo. ¿Se lo imaginan, va? Qué guácala. Bueno, si los que se bañan, pues no huele feo, pero los que no, abusados. ¿Sí me explico? Josafat se posicionó en el lugar correcto para que Dios lo escuchara. ¿Qué decisiones estás tomando tú ahora en medio de tu crisis para posicionarte en el lugar correcto para que nada impida que Dios escuche tu oración? No estoy hablando de salvación. Dios ya te salvó, tú ya eres salvo. Estoy hablando de cómo hacer que el cielo venga a la tierra en medio de tu crisis. La manera de controlar tus emociones es controlar tu crisis. La manera de controlar tu crisis es accesar a los principios de Dios para ser liberado de tu crisis. Te estás posicionando. Ay, Señor, líbrame del pecado, pero estás viendo lo mismo que te hace pecar. Y aquí es que Jesús venga y te tape los ojos también, ¿no? O sea que, a ver, ¿quién soy? No, o sea. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? ¿Verdad que sí? Entonces, ¿por qué no lo hacen? Pues porque somos cabezones, ¿verdad? Somos medio sonsos. Ahora vean esto. Debido a esto, Dios detiene su ira sobre Josafat y le libra. Porque dice, has hecho cosas buenas. Ahora, eso pasó en el capítulo 18. En el capítulo 19, ¿qué creen que pasa? ¿Ves a Josafat obrando por la nación, haciendo reformas en la nación? ¿Para qué? Para que la nación agrade a Dios. Está trabajando hacia ello, está caminando hacia ello. Claro, está cometiendo errores, pero está dando pasos que reflejan su fe. Está caminando por fe. No solamente está diciendo, yo creo en Dios, no, está obrando. Caminando por fe significa dar pasos acerca de lo que tú crees de Dios. Y él está caminando y él está creyéndole a Dios. Y él está diciendo, Señor, yo voy a hacer lo que tú quieres que haga. Señor, tú me pides que me guarde como jóvenes que se guarden sexualmente puros, ¿verdad? Que no se anden toqueteando y que no anden haciendo cosas. Dios dice, si yo quiero que hagas esto, y Señor, tú bendíceme, Señor. Pues sí, pero no estás haciendo lo que te pido que hagas para que te bendiga. Entonces Dios dice, espérame. No te estás posicionando en el lugar correcto para que mi bendición te alcance. Eso es increíble, eso es increíble. En el versículo 10, en el capítulo 19, Josafat toma acciones sobre la nación de Judá para que la nación agradara a Dios. En otras palabras, vemos a Josafat siendo muy radical en sus esfuerzos para reformar a la nación. ¿Estás siendo radical en tus esfuerzos para transformar tu vida? ¿Estás siendo radical en tus esfuerzos para cambiar tu matrimonio? ¿Estás siendo radical en tus esfuerzos para cambiar tu manera de vivir, tu relación con tu papá, tu relación con tu mamá, tu relación con tus amigos? ¿Estás siendo radical? Y no me refiero a ser radical en las cosas que tú hagas, sino en ser radical al hacer las cosas o dejar a Dios que haga las cosas que Él quiere que hagas. Estás siendo radical a sujetarte a Dios, a no cuestionar a Dios, a seguir a Dios sin negarte, sin pensar, simplemente decir, Señor, tú lo mandas, yo lo hago.
Está siendo radical en esto. Josafat empezó a ser radical en su búsqueda por Dios, en sus esfuerzos por reformar la nación. La razón por la cual debemos entender lo que pasó en el capítulo 19 antes de oír la oración de Josafat es porque tenemos que ver y entender que Josafat se posicionó de tal forma a través de sus acciones para hacer que Dios le respondiera cuando él orara. Qué cañón está esto. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos habían oído esto? Está increíble. Él se posicionó ahí. Muchas veces oramos a Dios, pero Dios no escucha. No porque Dios no puede escuchar, simplemente porque no nos hemos ajustado a Dios. La mayoría de las veces queremos que Dios se ajuste a mí, a nosotros y no nosotros a Él. Señor, hazme feliz. Señor, dame esto, súpleme aquello. Y Dios dice, no, ajústate a mí. Yo te quiero dar no solamente lo que te haga feliz, yo quiero darte aquello que te dé gozo. Yo no quiero darte aquello que te calme el hambre. Yo quiero darte aquello que te va a satisfacer, que te va a llenar. Yo no quiero darte aquello que quieres, quiero darte aquello que necesitas. Constantemente hay una lucha en nuestra carne pidiéndole a Dios lo que queremos y no lo que necesitamos. Nuestra voluntad y no su voluntad es querernos. Tenemos que ajustarnos a Dios y no Dios a nosotros. Lo que vemos en estos capítulos es a un rey, Josafat, ajustándose a Dios para que ahora Dios fuese capaz de oír su oración y contestar. ¿Están conmigo? ¿Estamos aprendiendo? Es más, el problema más grande que enfrenta la iglesia el día de hoy es que la gente quiere a Dios si Él está dispuesto a ajustarse a ellos. Josafat hace las cosas correctas y luego ora. ¿Cuándo vienes a la iglesia? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Porque Dios te cumplió? ¿Porque Dios lo hizo? ¿Porque estás tratando de convencer a Dios que te bendiga, que te cumpla tu oración? ¿O por qué? ¿Para que Dios se ajuste a ti o porque tú te quieres ajustar a Dios? ¿Porque quieres empezar a ver las cosas como Dios las ve o quieres seguir viéndolas como tú las ves y quieres convencer a Dios de que la forma en que tú ves las cosas es la correcta? Porque es tu verdad y es tu realidad. El mundo está enfrentando ese problema hoy en día. Aún hay iglesias que hoy en día están desviándose de la palabra de Dios y piensan que quieren reformar la palabra de Dios. ¿Por qué? Para ajustar a Dios a su forma de ver. ¿Por qué? Porque dicen, la palabra de Dios ya no es relevante, ya han pasado muchos años, tenemos que reescribirlas. Hay un judío en Israel que quiere reescribir la Biblia. ¿Por qué? Porque dice que el homosexualismo y el lesbianismo y todas estas cosas que están sucediendo en el mundo son correctas. Es ajustar a Dios a nosotros. Es el gran problema que tú y yo tenemos en nuestra vida, que no somos capaces o no queremos disponernos para hacer lo que Dios nos manda. Queremos lo que nuestra carne quiere, lo que nuestros ojos desean. Queremos ser lo que nosotros pensamos que debemos ser y no queremos aceptar lo que Dios, aquello para lo cual Dios nos creó. El versículo 5 y 6 empieza la oración de Josafat. En el templo del Señor, frente al nuevo atrio, Josafat se puso de pie ante la asamblea de Judá y de Jerusalén y dijo: Señor Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo? Me encanta esto. ¿No eres tú el Dios del cielo y el que gobierna en todas las naciones? ¿Es tal tu fuerza y tu poder que no hay nadie que pueda resistirte? Lo primero que vemos es que en medio de su crisis, el primer lugar al que va Josafat es a la casa del Señor. Y después introduce su oración con una de las verdades más grandes que debemos recordar, especialmente cuando estamos pasando una crisis. Él dice: ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna sobre todas las naciones? Tenemos que entender algo: el cielo gobierna sobre la tierra. En otras palabras, la tierra nunca tendrá la última
palabra. Josafat está llamando la atención del carácter de Dios. Por eso la teología es tan importante. Hay mucha gente que dice, yo no tengo que estudiar teología. ¿Por qué? Porque te hace cabezón y te hace soberbio. No es cierto. La teología te hace entender las verdades correctas acerca de quién es Dios. Lo que Josafat está diciendo aquí, está hablando de la soberanía de Dios. Dice, ¿no eres tú el Dios del cielo? ¿No eres tú el Dios soberano que tiene la última palabra sobre todas las cosas? Yo estoy en medio de esta crisis, bien, no sé qué hacer, me siento aterrado, no sé lo que sucede, pero yo sé quién eres tú. Yo sé que vienen ellos, no estoy negando mi circunstancia, no estoy negando mis problemas, no estoy negando mis emociones, estoy aterrorizado, pero sé quién eres tú, el Rey de los cielos y el Rey de la tierra, el que tiene la última palabra sobre todas las cosas. Él se levanta y habla teológicamente a su situación. Es por eso que tenemos que leer la Biblia, iglesia. Conoce lo que Dios dice acerca de Él, para que puedas clamar a Él. ¿No eres tú el Dios del cielo? Tenemos que entender algo, el cielo gobierna, la tierra nunca tendrá la última palabra. Tu crisis no es la última palabra. Di conmigo, mi crisis no es la última palabra. Parece que lo es porque estás abrumado. Se siente como la última palabra porque estás atemorizado. Piensas que es la última palabra porque no sabes qué hacer. Pero la última palabra la tiene el Rey de Reyes, el gobernador, el comandante de las huestes celestiales. Él tiene la última palabra. Lo que Josafat hace es acercarse a la verdad que conoce acerca de Dios. ¿Qué es lo que haces en medio de tu crisis? La semana pasada hablamos que lo primero que hizo David cuando estaba enfrentando la rebelión de su hijo, ¿qué hizo? Declaró, Señor, tú eres mi pastor, nada me faltará. ¿Qué hace Josafat? Señor, tú eres el Rey de los cielos. Y vean, el nombre que está usando es el comandante. ¿Qué está enfrentando? ¿Qué está enfrentando Alejandro? ¿Qué está enfrentando Josafat? Está enfrentando ejércitos. ¿Cómo se refiere a Dios? Como el Dios de los ejércitos. Porque hubo una revelación, hubo una verdad. Dice, yo sé que tú eres el Dios de los ejércitos, de las huestes celestiales. Yo sé quién eres. Y le habla a Dios hablando o apelando al carácter de Dios para que Dios intervenga, porque Él ya se posicionó en el lugar correcto. ¿Están conmigo? Él dice, tú eres el Señor de los cielos. Se acerca a la verdad de Dios aun cuando va en contra de lo que siente en ese momento. Está sintiendo terror, pero se acerca a Dios y dice, tú eres el Rey de los cielos. ¿Sí me explico? Tengo temor. No sé qué hacer, estoy desesperado. No vas a hacer justicia a Dios. Están todas estas emociones en él, a flor de piel. La crisis las ha exponenciado. Está enfrentando un shock en su vida. Él es el rey, de él depende la vida de estas personas, de estas familias. Él no sabe qué hacer y dice, pero sí sé una cosa, lo cual es verdadero, tú eres el Rey de los cielos. ¿Quién es Dios para ti en medio de tu crisis? ¿Tú vas a solucionar tu crisis? No, tú no puedes. Ya lo que pasó, pasó. Lo que hiciste en el pasado ya pasó. Hakuna Matata. Ya pasó, pero tengo un Dios que ya se encargó de mi pasado, tengo un Dios que se está ocupando de mi presente y tengo un Dios que tiene mi futuro en sus manos. Ese Dios me dice, yo soy el Rey de los cielos. Él tiene mi futuro, mi padre. Él ya se encargó de las cosas. Y Dios te puso en esa circunstancia con tu hijo, con tu hija, con tu matrimonio. Que dices, es que hice tantas cosas, la regué de tal forma. Es que no, mira, es que yo no debí y la regué. Sí, la regaste, pero hay algo bueno en ti. Estás buscando a Dios, te estás posicionando en el lugar correcto. Deja a Dios ser Dios. Deja que Dios sea el que puede hacer todas las cosas a través de ti. Créele a tu Dios, clama la verdad de Dios sobre tu vida. Wow. Tu crisis no tiene la última palabra. Tu crisis no tiene la última palabra. Se siente, parece, porque estás abrumado. Ay, ya no sé ni por dónde. Se siente como que tiene la última palabra porque tengo mello. Piensas que tiene la última palabra porque no sabes qué hacer. Lo que Josafat hace, se acerca a la verdad y dice, tú eres el Rey
de los cielos, aunque no lo sienta, no lo voy a creer. Nunca permitas que tus sentimientos juzguen tu fe. Nunca lo permitas. Haz que tu fe sea la juez de tus sentimientos. Así mantienes a tus sentimientos en línea. Cuando se te quieran hacer, ay, es que, espérate, tranquilo, Dios está en control, chavo. Sereno, moreno, prieto. ¿Sí? Espérate, no entres en pánico. Es que, ¿qué voy a hacer? Ay, pues ya andas ahí como gallina descabezada. Ay, no sé qué hacer. Cálmate, hijo. A veces que como pastor uno quisiera agarrarle así, papá, ya, respira hondo. Ya pasó. Ya. Y ya cuando lloras así con mucho sentimiento y el moco así que se te infla, ¿no? Sí. O que estás en las consejerías y las personas empiezan a llorar súper así mucho, harto bastante. Ay, sí, harto bastante. Y están moqueando y tú volteas y dices, ¿dónde están los Kleenex, no? Y ves tu sudadera y dices, no, mi sudadera no. Sí, no, pues así, ¿no? O cómetelos, ¿no? No niegues, no te estoy diciendo que niegues cómo te sientas. ¿Cómo estás, hermano? De gloria en gloria. ¿Eso es gloria? No, pues ahí te ves, hijo. ¿No? ¿Cómo? No niegues tus sentimientos. Eso no tiene nada de malo, lo estás sintiendo. Lo malo es dejar que tus sentimientos nulifiquen tu fe. Lo primero que hace Josafat es declarar la verdad de Dios. Él dice, tú reinas sobre todas las cosas, tú tienes la última palabra, tú tienes la respuesta final. Siempre en nuestra vida como cristianos debemos conocer lo que es la verdad acerca de Dios. Por eso es tan importante la teología. Por eso tenemos que, para traer a colación en medio de las circunstancias que estamos atravesando, traer la verdad de Dios en medio de nuestras circunstancias. Amén. No mala teología. No mala teología. Tú nada más dile que se vaya en el nombre de Jesús y se va a ir y te vas en el nombre de Jesús y no se va. Y dice, ay, Jesús, me fallaste. No, eso no dice la Biblia. ¿Sí me explico? Pero pues nos creemos cualquier cosa que nos dice cualquier fulano. ¿Por qué? ¿Por culpa del fulano? No, por tu culpa. Por negligente, por no leer la Biblia, ¿por qué? Por ovejas onzas, ¿verdad? ¿Sí me explico? Posiciónate en el lugar correcto. Es que yo no sé cómo leer la Biblia. Bueno, pues mira, se agarra, la abres y la lees. ¿Ya? Fácil. ¿Verdad? Pero luego les enseño bien. No, es más que eso, pero luego les digo. ¿Están conmigo? ¿Sí? Los sentimientos no tienen intelecto. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Se dan cuenta de eso? ¿Cómo te hacen actuar tus sentimientos? ¿Cómo te hacen actuar? Como sonso. ¿Sí o no? Oye, ¿qué onda con este cuate? ¿Qué le pasa? Oye, ¿qué onda? ¿No les ha pasado cuando ven a alguien que se pone así bien hyper? Oye, ¿y ahora qué le pasó? Porque los sentimientos no tienen intelecto, te hacen actuar sin intelecto, ¿verdad? Los sentimientos no tienen intelecto, los sentimientos siguen las circunstancias. Los sentimientos no piensan, sienten, por eso son sentimientos, sienten, reaccionan. Los sentimientos reaccionan, se te cierran ahí en el freeway, ¡ay! Que Dios te bendiga. ¿Verdad? Hijo de Dios, te alcance y te bendiga y haga resplandecer su rostro sobre de ti. ¿Va? ¿Sí me explicó? Los sentimientos reaccionan. Es por esto que necesitamos conocer la verdad. Porque la verdad te pone, la verdad pone en dirección correcta nuestros sentimientos. ¿Sí explicó? ¿Sí me doy? La verdad pone en la dirección correcta tus sentimientos. En vez de andar de Hulk, la verdad te dice, la respuesta calma, la respuesta quieta calma la ira, dulce, blanda, como quieran, calma la ira. Entonces, no te están hablando gacho, respóndele bonito. Tu sentimiento dice, no, reviéntale la boca. Pero la Biblia te dice, no, la verdad te dice, no, espérate, háblale bonito, porque la respuesta blanda calma la ira. Y tú
No la puedo calmar su ira con un manazo. No. La verdad pone en dirección correcta nuestros sentimientos. Josafat dice, ¿no es cierto que el reino no es cierto que el cielo reina? Esto es teología. Está hablando de la soberanía de Dios, del gobierno de Dios sobre todas las cosas. Josafat trae a colación el carácter de Dios soberano como gobernador sobre todas las naciones. ¿Por qué? Porque su crisis tiene que ver con naciones. Está siendo atacado por naciones. Es por esto que necesita un Dios que reine sobre las naciones. ¿Y a quién clama? Al rey que reina sobre las naciones. Si tienes un problema de provisión, ¿a quién clamas? A Jehová Jireh, mi proveedor, mi sanador, Rafa, mi estandarte, mi castillo. Pero si no sabes, pues es que voy a clamar al de las naciones. Pues sí sirve, pero pues mejor clama correcto, ¿no? Es la verdad. Versículo 7, no fuiste tú, y luego le vuelve a decir, no fuiste tú, Dios nuestro, quien a los ojos del pueblo de Israel expuso a los habitantes de esa tierra, y no fuiste tú quien les dio para siempre esa tierra a los descendientes de tu amigo Abraham. Me encanta lo que está haciendo Josafat. Como que está orando, pero le está preguntando a Dios. O sea, ¿no eres tú el que los cielos reinan? ¿Y no eres tú el que los sacó a todos los cananeos, jebuseos y hitas y a todos esos? ¿No los sacaste tú de la tierra? Así como que está orando y le está preguntando a Dios, pero realmente lo que está haciendo es como que convenciéndose él solito, ¿no? Así como que, pues no es cierto, pues sí es cierto, ¿verdad? Como que él solito le dice a Dios, no es cierto que tú eres el que reina sobre el cielo. No es cierto tú el que sacaste todas estas cosas y le diste la tierra. No es cierto, así como que, pues sí es cierto. Sí es cierto. Él solito se está recordando la palabra. Se está recordando la palabra. Vean lo que hace Josafat. Primero recuerda el carácter de Dios. ¿Lo vieron? ¿Qué hace lo segundo? Recuerda lo que Dios ha hecho. La historia de Dios. Es lo que está haciendo en su oración. Lo primero que hace es, tú eres el rey de los cielos. Tú eres el gobernador. Y segundo, yo sé lo que has hecho. Sé tu historia, Dios. Y vean lo que hace después. Vean lo que hace después. Ellos la habitaron, versículo 8 y 9. Dice, ellos la habitaron y construyeron un santuario en tu honor, diciendo, cuando nos sobrevenga una calamidad o castigo por medio de la espada o la peste o del hambre, y si nos congregamos ante ti en este templo donde habitas y clamamos a ti en medio de nuestra aflicción, tú nos escucharás y nos salvarás. ¿Qué hace Josafat? Primero, apela al carácter de Dios, apela a la historia de Dios y ahora está apelando a la palabra de Dios. ¿Lo ven? ¿Lo están viendo? ¿Sí? ¿Sí digan que sí o no? ¿Sí? Ok. No les... ¿Sí? Esto es increíble. La crisis, en medio de tu crisis, lo que tenemos que hacer es apelar al carácter de Dios a través de conocer su verdad, apelar a la historia de Dios. Es que Señor, yo me acuerdo que tú lo hiciste por Abraham, ahora hazlo por mí. Por eso hoy cantamos, yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti, sé que lo harás. Si lo hiciste con ellos, lo harás hoy. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que Dios hizo ayer lo va a hacer hoy y lo va a hacer siempre. ¿Por qué? Porque Él es por su pueblo y para su pueblo. Porque Él va a glorificar su nombre a través de glorificar a su pueblo. Amén. Está clamando a la palabra. Está increíble. Y después de que hace esto, entonces le habla de su situación. Versículo 10, ya con esto termino. Cuando Israel salió de Egipto, versículo 10 de 2 Crónicas 20, cuando Israel salió de Egipto, tú no le permitiste que invadieran a los amonitas, ni a las moabitas, ni a los del monte de Seir, sino que los enviaste por otro camino para que no destruyera a estas naciones. Mira ahora cómo nos pagan, son estos que vienen en contra de ellos. Viniendo a arrojarnos de la tierra que tú nos diste como herencia. Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esta gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer. En ti hemos puesto nuestra esperanza. Vean lo que hacen. Josafat le dice, en resumidas cuentas, mi problema, Dios, es que nosotros no podemos arreglar esto. Y segundo, no sé qué hacer. Pero he decidido hacer una cosa: posar mi mirada en ti. Vean esto, mis ojos ahora están en ti y no en mi problema.
¿Lo ven? ¿Qué tan real es la palabra de Dios para ti, para que puedas acostar, descansar tu cabeza en la noche y tener paz? ¿Qué tan real es el Dios de la palabra para ti, que puedes confiar en que Él tiene cuidado de tus hijos y de tus hijas? ¿Qué tan real son las promesas de Dios para tu vida, que puedes confiar que Él puede cambiar todas las cosas? Josafat se posicionó. Tienes y tengo que posicionarme en ese lugar. Esto no significa que ignores tu crisis ni tus sentimientos, pero sí significa que no dejes tus ojos en ellos, sino que los pongas en Dios, el único que puede y sabe todas las cosas. Tenemos que entender que nuestro Dios, que nuestra ayuda viene del Señor. Y con esto, el versículo 3 y 15, vean: y todos los hombres de Judá estaban de pie delante del Señor, junto con sus mujeres e hijos, aún los más pequeños. Entonces, di conmigo, el Espíritu del Señor vino sobre Jaasiel, hijo de Zacarías y descendiente de línea directa de Benaías y Gedel y Matanías. Este último era un levita de los hijos de Asaf, que se encontraba en la asamblea. Y dijo Jaasiel: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, escuchen también su majestad. Así dice el Señor: no tengan miedo, ni se acobarden cuando vean este gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Cuando Josafat puso sus ojos en Dios, Dios le dio una respuesta específica a través del Espíritu Santo para su problema. Vean esto: cuando Josafat puso sus ojos en Dios, después de haber apelado a la naturaleza de Dios, después de haber apelado a la historia de Dios y después de haber apelado a su palabra, el Espíritu de Dios vino sobre el profeta y les dijo cómo es que Dios quería que atacaran este problema. Les dijo: no tengan miedo, es mi batalla, no la suya. Es mi batalla. En otras palabras, vemos al Espíritu de Dios, esto es muy fuerte, obrando conjuntamente con la palabra. ¿Ven esto? Tú y yo tenemos la palabra de Dios, amén, y la leemos. Y hay veces que hemos leído cosas en la palabra. Pero hay momentos, puede ser un momento hoy, donde tú veniste a la reunión y dices: esta palabra fue para mí totalmente. No, esa fue totalmente para mí. Yo necesitaba escuchar esa palabra. Hay veces que nos sucede eso. Hay veces que leemos la Biblia y dices: esto fue de Dios perfectamente lo que necesitaba oír. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque llegan momentos donde el Espíritu Santo habla de tal forma que toma la palabra y la vivifica específicamente para ti, para que tú tomes acción sobre la situación, sobre el problema que estás teniendo. Pero es una dirección tan clara que sabes que se ha convertido en un rema en tu corazón. ¿Qué es un rema? Es cuando la palabra deja de ser simplemente un grafe, algo escrito, y baja de tu mente a tu corazón, y sabes que Dios te ha hablado y te dice: ten paz, es mi batalla, yo estoy en control. Josafat pudo encontrar ese rema, pudo escuchar la voz de Dios, porque se posicionó correctamente en el lugar que tenía que estar, para que Dios le pudiera hablar y le diera la solución de su problema. La manera de controlar nuestras emociones es posicionarnos en el lugar correcto, conocer el carácter de Dios, conocer la historia de Dios, conocer la palabra de Dios. Y una vez que hemos hecho eso, traer nuestras peticiones delante de Dios, confiando en que ese Dios tiene una palabra y una solución clara para tu problema. Las situaciones en la Biblia son muy diferentes a las situaciones que vivimos hoy en día, pero sus principios nunca cambian. Su consejo es integral. Su palabra es suficiente para encontrar dirección.
Dios desea que tú y yo entreguemos nuestra vida, nos rindamos y como iglesia aprendamos a posicionarnos en Él para que Él pueda obrar. Nuestra vida como cristianos tiene que ser una vida de continuo rendimiento a Él, diariamente, en cada instante. Durante el día tienes muchas oportunidades para rendirte a Dios o para alejarte de Dios, para ceder al pecado o para sujetarte a su voluntad. Posiciónate en el lugar correcto. Tus emociones te han controlado porque has estado posicionado en un lugar incorrecto, en un lugar en donde el que está sentado en el trono es tu ego y no Dios, donde el que has permitido decidir sobre tu vida son tus sueños y tus deseos y tus anhelos, y no sus sueños y deseos y anhelos de Él. Has querido hacer las cosas como a ti te place y no como a Dios le place. Las emociones Dios te las ha dado para que disfrutemos paz, gozo, benignidad, para que disfrutemos el fruto del Espíritu en nuestra vida, como dice Gálatas 5:20. Dios quiere que disfrutemos, que usemos nuestras emociones para disfrutar de Él. El problema es que nuestras emociones han sido cautivadas por nuestro ego, por nuestro pecado, han sido deformadas y nos hemos convertido en personas que reaccionamos y no personas que obedecemos. Dios inspira esta historia del libro de Josafat y le escribe de tal forma en que nos dice: tienen que poner sus manos a trabajar, tienen que hacer lo que les estoy mandando hacer. No es por obra para ser salvo. Tú y yo no tenemos que hacer nada para ir al cielo, pero sí tenemos que hacer mucho para hacer que el cielo venga a la tierra. Amén. Señor, muchas gracias en esta mañana. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Señor, yo te pido por cada una de las personas que están aquí, Señor. Yo sé que hay muchos que están en crisis, que están saliendo de una crisis o que están entrando en una crisis o están a punto de entrar en una crisis. Señor, gracias porque tú nos preparas, porque tú en tu misericordia no derramas tu ira, sino que nos das tu gracia y nos das la salida para servirte, para rendirnos a ti. Señor, yo te pido que esta palabra, Señor, que hoy tú nos has traído, sea una palabra que se quede grabada en nuestros corazones. Y sea una palabra que no solamente, Señor, sea más información, sino que baje a nuestros corazones y que se convierta en un rema. Para que entonces demos a luz, Señor, el fruto de tu Espíritu, Señor. Gracias. Yo te pido por cada persona que está pasando por situaciones tan difíciles, tal vez de condenación, tal vez de tristeza, tal vez de angustia, tal vez de temor, tal vez de, no sé, tristeza, ansiedad, desilusión, depresión. Señor precioso, guíales, abrázales, confórtales, levántales. Te pido que les bendigas, que los abraces. No permitas, Señor, que nada les aleje de ti. Muchas gracias, papito precioso. ¿Por qué no levantas tus manos al cielo y dices: Señor, gracias? Y si tú le quieres decir algo a Dios, dile algo de tu corazón. Dile: Señor, aquí estoy, lo que sientas. Dile: Señor, aquí estoy, yo vengo delante y perdóname. Lléname, guíame, hazme como Josafat, hazme entender, ayúdame a posicionarme en el lugar correcto, ayúdame a obedecer, ayúdame a creerte. Si tan solo creyeras, Señor, ayúdame a creer, dile: ayúdame a creer. Ayúdame a creer que puedo confiar en ti, ayúdame a creer que tú puedes cambiar las cosas, ayúdame a creer y a descansar en ti. En el nombre de Jesús.